Como dije en el tema anterior, tocamos esta parte, ya esta sección, el contexto, ¿cierto? Ya hemos visto la rebeldía de Israel, la destrucción de Sion, se menciona mucho Sion en los capítulos y versículos anteriores, como vimos en el tema anterior. Ahora, ¿qué más nos dice este pasaje? Versículo 9 en adelante. ¿A qué más se refiere, hermano? Y note, por favor, hay algunas cosas interesantes aquí que se notan en el pasaje. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta justamente lo que hemos visto, lo que hemos estudiado referente a esto. Dice ahí preguntas de comprensión bíblica, y eso apela a qué dice el texto de manera natural. Y para eso nosotros necesitamos simplemente leer el pasaje y dejarnos, ¿cierto?, enseñar por lo que dice llanamente el texto. Ahora, si usted puede notar, hay algunas cosas que notamos aquí. Dice, ¿qué otras cosas revela esta porción? Una pregunta, ¿cuál es la idea esencial de todo este pasaje? Note por favor en el versículo 9, versículo 11 y versículo 1 del capítulo 5. Note ahí en su Biblia. ¿Nota algo especial? ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué otra cosa más nota? Mire, hay algo que es muy interesante ahí, que el profeta Miqueas trata de mostrar o de revelar ahí en el texto de manera natural. Versículo 9, versículo 11 y versículo 1 del capítulo 5. Se repite algo ahí que tiene que ver con un aspecto temporal de las palabras. ¿Notaron? Quizás algunos todavía no, pero note por favor aquí lo siguiente. Dice, esta porción retira 3 aspectos temporales con el adverbio ahora. ¿Notaron? Mire, ahora. ¿Por qué gritas tanto? 11. Pero ahora, versículo 1 del capítulo 5. Rodéate, ¿cuándo? Ahora. Son 3 ciertos aspectos que se mencionan ahí, que los 3 apuntan a juicios previos que preceden al tiempo de restauración, por un lado. Los 3 son diferentes. 2 de ellos son históricos, pero uno de ellos es escatológico. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos nuestra división de esta mañana, que vamos a ver específicamente 3 características que tienen que ver con este adverbio, que también tienen relación a cuestiones históricas y escatológicas. El ahora histórico, el ahora escatológico y el ahora inminente. ¿Ya? Ahora, vamos a ver entonces en orden lo siguiente. El ahora histórico, los versículos 9 al 10. Lo leo y después lo explico brevemente porque el que nos va a dar trabajo en este contexto, en este tema, es el segundo ahora, el ahora escatológico. Dice el texto, ahora, ¿por qué gritas tanto? No hay rey en ti, pereció tu consejero. ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Recuerden que Miqueas está hablando a las tribus de Judá, al sur, y hace algunas preguntas que son muy interesantes y podemos dividirlas en 4 aspectos. El primero tiene que ver con preguntas retóricas. ¿Por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? ¿Por qué esas preguntas? Es porque el profeta Miqueas está aterrizando su mensaje al contexto directo. Está asomándose, ¿cierto?, Babilonia por el sur. El norte, ¿cierto?, obviamente fue deportado por el imperio asirio, pero Babilonia está acercándose cada vez más. Está sitiando, ¿cierto?, a Judá. Entonces Miqueas prevé esta situación que es latente ahí en el contexto. Por eso dice, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no hay rey en ti? Por supuesto que tenía reyes, por supuesto. Pero estaban estos reyes también perdiendo en cierto sentido el control del país. ¿Por qué? Porque Babilonia estaba cada vez más cerca de deportar y destruir finalmente todo lo que quedaba de Israel. Por eso estas preguntas son importantes, preguntas realmente retóricas que tienen relación a Reyes 24, y ya lo vamos a ver más adelante. Segunda cosa, hay un llamado. ¿Un llamado a qué? A dolerse. Note, por favor, el versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión. Interesante lo que hace el profeta Miqueas. Como viene la destrucción, incluso los instruye.
duélete y gime. Hermano, es un poco triste lo que está haciendo Miqueas, porque lo que hace él aquí es pasar la línea de advertencia. Cuando nosotros se nos advierte acerca de nuestras conductas, acerca de nuestras malas acciones, ¿cierto? Siempre se prevén con advertencias. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si pusiéramos esas palabras en Miqueas bajo este tenor, él diría: cosecha entonces todos los huracanes que sembraste. Cosecha todas las consecuencias negativas. Vaya, póngase a llorar y no reclame, asuma su responsabilidad. Eso es lo que está haciendo Miqueas ahí. Imagínense el llamado: duélete y gime. No está diciendo que llore. ¿Qué es gemir? Es un lamento en silencio, ¿cierto? Muy doloroso y muy triste. Y eso es lo que está haciendo el profeta Miqueas. Duélete y gímete, hija de Sión. Y le da un ejemplo, como mujer que está de parto. Yo soy hombre, nunca voy a entender los dolores de parto, y los hombres que estamos aquí tampoco. Las hermanas sí lo pueden entender. Algunas son más fuertes, sí, pero sí, este ejemplo es muy gráfico. Duélete así, como cuando una mujer da a luz. Ahora, avanzo en el tema. 3 cosas. La tercera, el juicio anunciado. Versículo 10 también hay algo ahí de juicio. Note por favor, dice el texto: porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás ¿hasta dónde dice ahí? Babilonia, un lugar totalmente lejano de Israel. No, hermano, por favor recuerde, Miqueas no está diciendo que van a ir a un tour a Babilonia. Van a ir deportados, van a ir destruidos, exiliados, una palabra muy común en nuestro país. Destruidos, desalojados de su nacionalidad. ¿A dónde? A un país diferente, con costumbres diferentes, a un país pagano, totalmente, ¿cierto?, en contra del Dios verdadero. Van a ir por su propio pecado y por su rebeldía. Por eso es que notamos que claramente aquí el autor Miqueas está diciendo: van a ir a juicio, pero finalmente en la última parte del versículo 10 hay un anuncio del retorno histórico. Retorno histórico porque después de los 70 años de cautividad de Israel, ellos van a volver a su tierra de a poco. Y eso es lo que vamos a ver con los últimos profetas que vamos a estudiar. Ahora, nótelo por favor lo que dice al final, en el versículo 10. Ahí vemos 3 cosas. Duélete y gímete, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Y eso es lo que la historia va a revelar al final, cuando termina todo este cautiverio de 70 años y vuelven de a poquito a su tierra. Ahora, avancemos. El segundo ahora es el ahora escatológico. El versículo 9 dice: ahora, ¿por qué gritas? Eso tiene que ver con el contexto directo del profeta Miqueas y lo que estaba sucediendo, la contingencia en los años del profeta Miqueas. Pero el versículo 11, y esto puede ser difícil un poco para quien lee la Escritura y no hace esas distinciones, es diferente. Y hay una clave aquí en el versículo muy importante. Versículo 11, pero ahora, que no es el ahora histórico, sino es un ahora escatológico, ¿cierto? Está vislumbrando, nos está trasladando el profeta Miqueas a tiempos futuros, aún tiempos futuros de los contemporáneos de Miqueas. ¿Cuál es la clave? Pero ahora se han juntado, ¿cuántas naciones? Muchas naciones. En el contexto histórico es simplemente Babilonia y Asiria quienes deportan a Israel. No son todas las naciones. Pero aquí el profeta claramente, al ver, ¿cierto?, la perspectiva escatológica del Antiguo Testamento en general, se suma a lo que dicen otros profetas cuando dice: pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, y ahí continúa el profeta hablando. Hermanos, ¿a qué se refiere este párrafo? Versículos 11 y versículos 2 y 3. Solamente son 3 versículos. Está dividido en 3 grandes secciones. Note por favor el siguiente recuadro. Pusimos así este tema, ¿cierto?, la pantalla para que usted pueda ver lo siguiente y pueda ser más fácil para usted. Tenemos los 3 versículos divididos, que es una traducción un poco personal del texto, y note lo que dicen los 3 versículos. Son 3 cuestiones que son diferentes. Note por favor el primero:
Ahora, muchas naciones se han reunido contra ti, los que dicen sea profanada Sión y contemplen a Sión nuestros ojos. Me gusta cómo lo traduce la versión internacional. La última frase, no es una traducción literal de lo que dice, un poco alejada, pero refleja muy bien la intención, la última frase. Note por favor, dice, disfrutemos del espectáculo. Leo nuevamente el texto. ¿A qué se refiere el profeta cuando dice, ahora muchas naciones se han reunido contra ti Israel? No solamente Babilonia, está viendo el futuro escatológico. Muchas naciones se han reunido contra ti y dicen, sea profanada Sión. ¿Qué es profanar algo? Cuando se le da, ¿cierto?, a algo, por ejemplo, nosotros tenemos un templo que se ha determinado, ¿cierto?, y está pensado ¿para qué? Para algo puntual, para algo santo, para entregar adoración y culto al Señor. El texto dice que Sión, ¿cierto?, dice aquí, sea profanada Sión, es que va a perder justamente su propósito en manos de inicuos, en manos de idólatras, y se van a burlar. Y miren lo que dicen ellos. Miqueas está profetizando lo que ellos van a decir en ese contexto. Dice, y contemple a Sión nuestros ojos. ¿Por qué esta frase abajo dice, disfrutemos del espectáculo? ¿Entienden la idea? Ellos se van a reír, van a conquistar Israel, van a hacer pedazos y profanar Sión, y en vez de decir, oh, qué pena, ellos van a disfrutar del espectáculo como viles pecadores, ¿cierto?, idólatras, viendo cómo se destruye Sión. Por eso que es muy interesante la frase ahí. Sentémonos, veamos cómo destruimos a este país insignificante, y ellos van a burlarse, van a tener una actitud de ese tipo. Disfrutemos del espectáculo, viendo cómo se destruye Sión. Qué terrible. Ahora, por eso que el resumen esto es que aquí hay una reunión de las naciones para perseguir bélicamente a Israel. Ellas se reúnen. Frase importante, reunir. Note por favor, porque es muy interesante esta palabra y se va a ver en todo el texto aquí. El segundo versículo dice, pero ellas no conocen los pensamientos de Jehová, ni comprenden su plan. No saben que Él las reunió como agavillas en la era. ¿Cuál es la idea? Reunión de las naciones para juicio divino. Ellas piensan, están confabuladas, se juntan para ir en contra del pueblo de Dios, que es Israel, en un tiempo futuro. Pero es muy interesante lo que nos dice el profeta Miqueas. Mas ellos, dice nuestra versión, no conocieron los pensamientos de Jehová. La palabra pensamiento es muy interesante, se traduce en otros pasajes como plan. Cuando dice, más ellos no conocieron el plan de Jehová, ni entendieron su consejo, consejo es plan, por lo cual los juntó como gavillas en la arena. Qué interesante esto, hermano. Ellos están muy seguros que ellos tienen el control, pero no tienen idea que quien los está reuniendo, ¿quién es? Es Dios. Y noten la última parte del versículo, usa una forma metafórica de la agricultura para decir que quien los junta es el Señor, como gavillas en la era. Puede ser un poco extraño esto para los que no conocen, pero las gavillas tienen que ver ¿con qué cosa? Con el trigo. Hace años atrás, muchos años atrás, mi abuelito siempre trillaba y tenía una habitación especial en el campo en donde tenía una especie como de arnero. Ponía el trigo ahí y empezaba a arnerear o a sacudir el trigo. ¿Para qué? Díganme ustedes. Para limpiar y separar el trigo de las pajas. Miren la figura que usa el profeta Miqueas para decir, ustedes se están juntando contra Israel, ja, ja, ja. Es como que se estuviera riendo. De hecho, miren el texto, se está riendo. No, está implícito eso. Pero lo está diciendo. Dios, ¿cierto?, los está juntando. Ellos piensan que están confabulados, pero Dios los está juntando como a gavilla en la era. ¿Cuál es la figura ahí? Dios los va a destruir. Dios los va a remover. Dios los va a disciplinar terriblemente. Y esa es la figura que está usando Miqueas. Por eso que decimos que esta reunión de naciones para juicio divino, vale la redundancia, es para juicio divino. Ellas piensan que están juntándose, que tienen todo solucionado, ¿cierto? Pero quien la está reuniendo, vuelvo a repetir, es el Señor. Avanzo. Mire lo que dice el versículo 4:13. Otra vez se menciona el concepto de reunir. Levántate, reúnete, hija de Sión, ponte a trillar y de bronce tus pestañas, para que conviertas en polvo a muchos pueblos
y consagres al Señor sus ganancias injustas, sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿Qué notan aquí? Aquí hay un resumen. Reunificación de Israel para respuesta bélica. ¿Se dan cuenta cuál es el concepto que se repite? Reunión. Reunión. Las naciones se reúnen ¿para qué? Para ir en contra de Israel. ¿Quién las reúne finalmente? Es Dios que está en control de todo. Pero también Dios reúne a su pueblo en esta instancia. ¿Y de qué forma lo reúne? ¿Está notando las figuras que usa el profeta Miqueas? Usa el concepto todavía agrícola cuando dice, ponte a trillar. Nuestra versión dice, levántate y trilla. ¿Alguien ha estado alguna vez en una trilla? Son bonitas las trillas. Pero aquí usa la figura de trillar el trigo, ¿cierto? Y refiriéndose, ven a trillar, trilla pueblos, trilla naciones. Sigo leyendo, dice, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro. ¿Ha visto usted un animal con cuerno de hierro? Mire lo que sigue diciendo. Y tus uñas de bronce. ¿Ha visto algún animal con uñas de bronce? ¿Cuál es la idea del profeta Miqueas? ¿Se da cuenta, hermanos, que no es difícil entender la figura? Tú vas a tener un poder increíble. Eso es lo que le está diciendo a su pueblo. Dios te va a dar cuernos de hierro y uñas de bronce. ¿Las hermanas les gustaría tener uñas de bronce? No sé, se quiebran a veces las uñas, ¿cierto? Pero aquí la figura que está haciendo el profeta Miqueas es que Israel va a ser reunida por Dios, pero va a ser poderosa. Increíble. Pero además de eso, el texto añade otra cosa. Y consagrarás a Jehová su botín, o sea, el triunfo que va a lograr, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. ¿Quién es el Señor de toda la tierra? Es el Dios, es el Señor. Ahora, sin embargo, esta es una forma preliminar de acercarnos al texto. Quiero explicar ahora la implicancia de todo lo que estamos viendo aquí, teniendo en cuenta el concepto que se repite aquí. ¿Cuál es la palabra que se repite? Reunir, reunión. Pongan atención. ¿Se acuerdan los que están siguiendo la serie de profetas menores que Joel también habla de los futuros, ¿cierto? Y menciona algunas características. Noten por favor, esto es lo que vimos, una cierta ilustración en donde Joel deja claro varias cosas que van a acontecer en el día de Jehová. Este es el contexto del día de Jehová y gran tribulación, ¿cierto? Posteriormente a eso hay restauración y el reino. Y en esta mitad, ¿cierto?, de esta coyuntura aparece el Señor. Previo a esto vemos la conflagración de las naciones. ¿Qué significa eso? Que todas se juntan, se ponen de acuerdo para ir en contra de Israel. Vemos a un ejército de Jehová terrible que menciona Joel capítulo 2. Vemos que en ese contexto aparecen prodigios tremendos, prodigios cósmicos, ¿cierto? En la luna, las estrellas, queda evidenciado por el texto un tremendo acontecer que incluso afectan, ¿cierto?, los cielos, la tierra, los mares, etcétera, etcétera. En ese contexto Juan nos dice que también hay un derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, Pedro cuando dice en los postreros tiempos, ¿cierto?, vuestros hijos hablarán en lengua, ¿cierto?, vuestras hijas profetizarán. Pero él está citando a Joel, que ve este acontecimiento en el tiempo escatológico. Ese es su cumplimiento, ¿cierto?, total en el contexto del día de Jehová. Pero también Joel 2.32 menciona algo interesante, que va a haber salvación en Sion para el remanente que Dios va a salvar. No quiero quedarme aquí, quiero ir a la siguiente imagen. Teniendo esto en cuenta, note cómo Miqueas añade ya a lo que los profetas dicen información importantísima. Noten por favor ahí con cuidado. Tenemos entonces lo mismo recuadro. Aquí tenemos lo que dice Joel y notemos lo que va diciendo el profeta en el versículo ahí que tenemos a continuación. Versículo 11, ¿cierto? Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada y vean nuestros ojos su deseo en Sion. El 12 dice, mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Y un tercer aspecto, levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Ponga atención de aquí en adelante. Esto es muy importante. Tenemos aquí el siguiente recuadro, note aquí. Miqueas 4.11 habla de la reunión de las naciones
Ellas, ¿cierto?, se reúnen. Están seguras ellas que van a reunirse. Lo mismo que dice Joel, ¿cierto?, cuando habla de la conflagración de las naciones. El versículo 12 dice que también se reúnen. Pero ¿qué nos ayuda a entender el profeta Miqueas? ¿Quién las está reuniendo? Es Dios. Acompáñeme ahora a la siguiente cita, Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Joel está antes de Miqueas. Vuelva un par de hojas su Biblia, capítulo 3. Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice Joel, por ejemplo, en este versículo 1 y 2 del capítulo 3? Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, son frases temporales, pero que son claves en el Antiguo Testamento, porque se refieren al último día, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Pero el versículo 2 nos traslada al tiro, no al retorno después de los 70 años de cautiverio, nos traslada escatológicamente. Dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hermanos, ¿quién las reúne? Según el texto, Dios las reúne. Ahora, acompáñenme por favor a Joel 3, 9 hasta el versículo 13. Mira lo que hace el Señor, es Dios. Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espada de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga el débil, soy poderoso, soy fuerte, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. 12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿A qué se refiere Joel? ¿Acaso está refiriéndose al contexto directo de su profecía? No, es una alusión futura en el contexto del día de Jehová. Noten lo que dice el versículo 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está, ¿qué cosa? ¡Wow! El día de Jehová en el valle de la decisión. Mira el 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá ¿desde dónde? Desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Obvio que van a temblar los cielos y la tierra. ¿Por qué? ¿Quién está rugiendo? Es Jehová. Ahora, acompáñenme por favor aquí. Tenemos esta lista. Zacarías 14:1. Zacarías, por favor, 14:1. Segunda cita, Zacarías 14:1. Tenemos, ¿cierto? Joel. Tenemos, perdón, Miqueas, Joel. Y ahora vamos a Zacarías, capítulo 14. Zacarías, capítulo 14. Note por favor los primeros dos versículos. Zacarías, capítulo 14. He aquí, el día de Jehová viene y en medio de ti. ¿Quién es ti? Israel. Muy bien. Serán repartidos tus despojos. ¿Por qué razón? Dice el versículo 2. Porque yo reuniré, ¿a quién? A todas las naciones para combatir contra... Está súper claro. ¿Entiende el texto? Las naciones se juntan ¿para qué? Para ir en contra de Israel. Dice el texto. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas. Esto lo hemos leído en otro lado. No sé si se acuerda. Vamos al final, yo voy a mencionar algunas referencias. Y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y miren qué interesante el versículo 4. Y se afirmarán sus pies. ¿Los pies de quién? ¿Quién es el sujeto antecedente? No, es Jehová. ¿Cómo eso? ¿Cómo Jehová puede poner sus pies? Miren. Y se afirmarán sus pies en aquel día, para que yo no me pierda,
Miqueas usa el concepto de aquel día, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos. ¿Y qué va a pasar con este monte? Se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y sigue el relato. Hasta ahí voy a leer. Por favor, leamos Sofonías 3:8 ahora. Sofonías 3:8. Vuelva atrás un par de hojas, atrás en su Biblia. Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Vamos a estudiar también Sofonías cuando lleguemos a este profeta también. Sofonías 3:8. Miren lo que dice el profeta Sofonías. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es ¿qué cosa? Otra vez la palabra clave, porque mi determinación. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Dios establece su voluntad, se establece de diferentes modos. Aquí usa una palabra muy interesante y muy potente, porque mi determinación. ¿Qué es determinación? Plan. Es una decisión, pero radical de parte de Dios. Yo lo planeé así y se va a cumplir. Dice el texto, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Es terrible la imagen que presenta Sofonía, pero es parte de todo el cuerpo profético en cuanto a lo que está mencionando Miqueas también. Ahora, note por favor ahora, volvemos a Miqueas. Miqueas capítulo, ¿cierto? 2:13, teniendo en cuenta el versículo 12 y el versículo 13 de Miqueas capítulo 4. Miqueas 2, versículo 13. ¿Qué dice aquí este versículo? De hecho, el 12 y el 13. Miqueas como que deja ver intermitentemente en su profecía, y como los demás profetas lo hacen de manera circular, ¿cierto? Referencias escatológicas. Dice el versículo, de cierto te juntaré todo, oh Jacob. Vemos otro concepto de reunión. ¿Quién está juntando? ¿A quién? Hemos visto, acabamos de ver que las naciones se reúnen. Sabemos nosotros que ¿quién las reúne? Es Dios. Pero aquí vemos que también Dios une y reúne a Jacob. Y dice, recogeré ciertamente al resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra. ¿Ha visto manadas tremendas de ovejas? Hay fotos de repente que uno puede observar. Esa es la imagen que está mostrando el profeta. De cierto te juntaré todo, oh Jacob. Recogeré ciertamente al resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco. Harán estruendo por la multitud de hombres. Subirá el que abre caminos delante de ellos. Se presenta una figura increíble aquí. Abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella. Y su rey pasará delante de ellos. Y a la cabeza de ellos, Jehová. Se vislumbra a Israel reunido de una manera diferente. Ya no bajo un contexto de sufrimiento. Interesante. Notemos ahora Miqueas 4:6 en nuestra lista. Recuerden que todo esto ocurre, hermanos, bajo este contexto. Bajo el contexto de aquel día, bajo el contexto de el día de Jehová, bajo el contexto de aquellos días. Miqueas 4:6. ¿Qué dice Miqueas 4:6? Note, lo leímos y lo estudiamos en el sermón pasado. En aquel día. Wow, una frase clave. ¿Qué va a pasar? Dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré a la descarriada y a la que afligí. Hermano, ¿a qué aluden palabras como juntaré y recogeré? Juntaré y recogeré. ¿A qué aluden? A una reunión. ¿Quién las reúne? Es Dios. El texto es súper claro en decirlo. Dice así, nuevamente, en aquel día, dice Jehová, juntaré, ¿quién? Yo, Jehová, la que cojea y recogeré la descarriada. Evidentemente, ¿quién es la descarriada? Israel, completa. No solamente las tribus del norte, sino las tribus del sur. Son una catástrofe, ¿cierto?, de nación espiritualmente hablando. Pero dice Jehová que las va a recoger y las va a juntar. Miren lo que añade el profeta en el versículo 7. Y pondré a la coja como remanente
y a la descarriada como nación robusta. Hermanos, en el contexto que está escribiendo Miqueas, ¿es una nación robusta? Miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 4. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿Acaso no hay rey en ti? Vuelvo a preguntar. ¿Es una nación robusta en el contexto directo? No. Es una nación que está perdiendo todo lo que tiene una nación. Va a perder reyes, va a perder territorio, va a perder autonomía. Ahora, avancemos en esto. Vamos a Oseas. Retroceda un poco, ¿cierto? Oseas. Estudiamos Oseas también. Oseas 1, por favor. Oseas 1. Versículos 10 y 11. Esto se conoce como la intertextualidad de los profetas. Un tremendo tema, intertextualidad. Miren, versículos 10 y 11. Está hablando, obviamente, y usa términos diferentes, Oseas. Fíjense, por ejemplo, en el versículo 6. Concebió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, ¿cierto? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Esos son los hijos, ¿cierto?, que tiene Oseas con su mujer. Más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré porque Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ¿quién está concibiendo? La esposa de Oseas. Y sus hijos son ilustraciones en el fondo de lo que va a acontecer. Ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Sin embargo, note el versículo 10 y 11, que es el aspecto de la esperanza para este pueblo. Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y nota el versículo 11. Y se congregarán. ¿A qué se refiere eso? Muy bien, reunión. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel no tiene nada que ver con el retorno del exilio de los 70 años. No, ni cerca. ¿Por qué? Porque Oseas también nos traslada en estas imágenes al futuro escatológico. Note por favor otro versículo, Jeremías capítulo 31, por favor, un profeta mayor. Jeremías capítulo 31, vuelva atrás en su Biblia, Jeremías capítulo 31, Jeremías capítulo 31, versículos 7 al 10. 31, 7 al 10. Mire cómo empieza el versículo 1 de 31. En aquel tiempo, esa frase es clave, muchas veces, ¿cierto?, se puede aludir a un contexto directo, pero generalmente esta frase nos traslada a tiempos futuros, a tiempos escatológicos. En aquel día, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. ¿Cuándo ha ocurrido eso, hermano? ¿Ha ocurrido alguna vez? Pero mire cómo vislumbra Jeremías esto. Ahora, continúo leyendo en los versículos posteriores. Note por favor el versículo 7. Porque así ha dicho Jehová, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced oír, alabad y decir, oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. Versículo 8. He aquí, yo los hago volver de la tierra del norte. ¿Y qué va a hacer Dios? ¿Qué es eso? Reunión. Y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz, juntamente en gran compañía volverán acá. ¿Volvieron después del retorno? Sí. Pero las características que se mencionan aquí nunca ocurrieron en el contexto directo del retorno de Israel después de los 70 años de cautiverio que les llevó a Babilonia y a Siria. Sigo leyendo. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas,
por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Versículo 10. Oíd palabra de Jehová, oh naciones. ¿A quién está mandando este recado Jehová? A las naciones. Y hacerlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel por medio de juicio, los va a volver a reunir y guardará como el pastor a su rebaño. Los versículos 11 y 12 nos ayudan a entender bajo qué contexto está dándose esto. Note por favor, porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Figuras proféticas de lo que va a acontecer. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Por supuesto, esto nunca ha ocurrido, y vislumbra un cuadro futuro aún que Jeremías vio. Vuelvo a repetir, entendamos las frases que usa el profeta Jeremías y todos los demás profetas en su contexto. Él está diciendo, correrán del bien de Jehová al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas, de las vacas, y su alma será como huerto de riego. Usa figuras naturales en el contexto de Jeremías, porque era un pueblo agrícola. Pero el sentido es, obviamente, prosperidad. No una prosperidad, cierto, común, sino una totalmente diferente. Note por favor ahora, Jeremías 30, vuelva una hoja atrás. Jeremías 30. Jeremías capítulo 30. Acompáñeme, por favor, con su vista desde el versículo 1 en adelante. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo, Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. ¿Cuándo han disfrutado en plenitud los hijos de Israel su tierra? Tiene que prender el CNN y darse cuenta de que es habitual que Israel, aún en este tiempo, disfruta de una paz nacional. No tengo que explicar más cosas, usted conoce también esto. Mire lo que sigue diciendo el profeta Miqueas. Estas, pues, son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Mire, otra vez vuelve a mencionar la figura de una mujer en parto. 7. Cuán grande es aquel día. ¿Cuál día, hermanos? Muy bien, qué bueno. Tanto que no hay otro semejante a él. Esto recuerda las palabras de Daniel, capítulo 12, y recuerden las palabras de Cristo cuando dice que va a haber gran tribulación, la cual no ha habido y no la habrá. Miren qué interesante, Jeremías, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para ¿quién? ¿Quién es Jacob? Israel. Pero de ella, será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello. Otra figura. ¿Ha visto bueyes enyugados? Usa la figura de un Israel subyugado. Pero dice que en aquel tiempo Dios va a partir ese yugo y Israel va a ser liberado. Sigo leyendo. Y romperé tus coyuntas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Sino que, por favor, lean el versículo 9 con atención. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les... ¿Cómo van a servir a David si David murió qué año? ¿A quién puede referirse Jeremías? Usted ya lo sabe. Pero miren qué interesante lo que dice. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Cuándo Israel ha servido a Dios? ¿En este último tiempo?
Hermanos, sigamos por favor. Note por favor que tenemos aquí 3 cuadros. Note aquí por un momento. Nos damos cuenta que en este marco de tribulación, de juicios, de ira divina y de día de Jehová, las naciones se juntan, confabulan entre ellas, se ponen de acuerdo para ir en contra de ¿quién? De Israel. Pero un segundo cuadro que tenemos aquí, nos damos cuenta de que paralelamente a que Dios une a las naciones, también Dios une y reúne ¿a quién? A su pueblo. Pero hay una tercera característica en el relato de Miqueas. Notemos Miqueas, por favor. Vuelva a Miqueas, capítulo 4, versículo 13. ¿Por qué Miqueas ve también y por qué alienta a Israel a hacer lo que dice en el versículo 13? Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y harás pedazos a muchos pueblos. Y después de eso, vas a entregar ese botín que vas a lograr al Señor. ¿Se da cuenta de lo que está vislumbrando Miqueas? Naciones reunidas en contra de Israel. Por otro lado, Dios reuniendo a su pueblo, pero también, al parecer, Miqueas está diciéndonos, pero no te preocupes, serás librado. Note, por favor, ahora la siguiente sección. Tenemos Miqueas 4:13. Vuelva atrás. Capítulo 4:13. Levántate y trilla, ya lo leímos, ¿cierto? Pero note, por favor, la siguiente cita. Aquí hay algunas citas que usted puede y le pido que lea en casa después. Ezequiel 36, 24, 27, en el contexto, ¿cierto?, de lo que dice Joel. Es similar. Vamos a Abdías. Abdías, por favor. Vuelva atrás, un par de hojas, atrás. Abdías, los últimos versículos, perdón. Abdías. Leamos el versículo 15, mire, porque cercano está el día y mire lo que agrega, sobre todas las, ¿por qué sobre todas las naciones, hermano? Es porque las naciones se van a juntar para ir en contra de Israel, pero ¿quién la está juntando? Dios. Sigo leyendo. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza, refiriéndose obviamente a Abdías, en este caso, a quien está dirigiendo sus palabras. De la manera que vosotros vivisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. ¿Entienden la figura? Cuando dice el profeta Abdías aquí, beberán y engullirán. ¿Qué es engullir, hermano? Tragar. Cuando tú tienes hambre y llegas a la casa después de 8 horas de trabajo, ¿qué es lo que haces? Te sientas a la mesa y no comes. ¿Qué haces? Engulles. Pero aquí está usando la figura como un sentido de juicio. Así como ellas bebieron de mi pueblo, bueno, de la misma manera van a tragar, engullir juicios. Más, 17, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus... ¿Qué está diciendo? Aparte de la angustia que va a sufrir, parece que Dios va a dar esperanza y prosperidad y restauración a su pueblo. Sigue leyendo. La casa de Jacob, hermano, ponga atención en el 18, porque es lo mismo que está diciendo Miqueas en el versículo 13. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Esaú estopa, ¿cierto? Que es la paja que está quemándose y queda después de que arrasa el fuego, y los quemarán y los consumirán, ni aún resto quedará de la casa de Esaú, ¿cierto?, que hizo mal al pueblo de Israel, que se toma como tipo también de naciones malvadas, porque Jehová lo ha dicho. Ahora, versículo 21, y subirán salvadores al monte de Sión, ese mismo lugar que Miqueas está diciendo que está quedando un desastre. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, que es tipo de naciones rebeldes, y el reino será ¿de quién? Qué interesante, dice reino. Pero voy a seguir avanzando. Zacarías 12, por favor. Este es un pasaje increíble. Zacarías 12. Zacarías 12. Zacarías 12. Tremendo este capítulo. Zacarías
12. Solamente algunos versículos de ahí. Zacarías 12, y lo puedes comparar después con Zacarías 14. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Por qué tanta introducción, Zacarías? Zacarías tiene un alto concepto de quién es Dios y tiene claro que Él es soberano. Por eso hace esa introducción, increíble. Pero mire lo que dice. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Hermanos, miren, quédense ahí. Voy a volver a leer Miqueas capítulo 4, versículo 13. No vuelva, solamente quédese ahí, en Zacarías. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como cuerno de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás, harás pedazos a muchos pueblos. Hermano, ¿qué está diciendo aquí Zacarías 12? Vuelvo a leerlo. He aquí. Yo, dice Jehová, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio. ¿Qué es un sitio? No es un sitio en el campo que usted va a comprar. ¿Qué es un sitio? ¿Cuál es el sentido del sitio aquí? Rodeado, perfecto. Es un sitio militar. Naciones rodeando. Miren lo que dice en el versículo 3. Y en aquel día, para que el lector no se pierda bajo qué contexto está refiriéndose, yo pondré a Jerusalén por piedra. ¿Alguien de ustedes ha tirado piedra alguna vez? Cuando somos adolescentes, ¿cierto? A veces nos ponemos a tirar piedra. Pero miren la figura que usa el profeta aquí, Zacarías. Yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se van a juntar contra ella. ¡Uf! ¡Qué increíble! Vuelvo a decir, Zacarías fue a la misma clase de escatología que Miqueas. No se está diciendo lo mismo. Sigo leyendo. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo, con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Algunos teólogos se burlan, ¿cierto?, de ciertas posturas escatológicas que nosotros profesamos, diciendo, ustedes van a pensar que van a haber caballos en ese tiempo. ¿Cuál es la idea, mis queridos hermanos? El profeta Zacarías, igual que los demás, usan figuras contextuales que ellos conocían, como eran los ejércitos en ese tiempo. Es que usaban tanques, usaban Panzer, los Panzer alemanes. Obvio, pero ¿cuál es el sentido? No el sentido que van a usar caballos, el sentido es que van a ser destruidos por el Señor. Sigo leyendo, versículo 6. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como braseros de fuego entre leñas. Mi esposa conoce bien el brasero. Cuando chica se cayó, ¿cierto? Y tiene una pequeña marca en el brazo. ¿Qué es un brasero? Seguramente yo sospecho que todos conocen qué es un brasero. Se usaba mucho en los campos para calentar, ¿cierto? Era en la calefacción que se usaba en esos años. Pero mira la figura que usa el profeta Miqueas. En aquel día yo pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña y como antorcha ardiendo entre gavillas. Otra palabra que usa el profeta Miqueas. Y consumirá a diestra y a siniestra. ¿Qué significa a diestra y a siniestra, hermano? Imagínense un soldado y un capitán corriendo. ¿Nos recuerda algunas películas a lo mejor? Corriendo directo a diestra y siniestra, destruyendo, porque Dios le está dando la potencia y poder. Versículo 7. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. 8. En aquel día Jehová defenderá al morador ¿de qué? De Jerusalén, el que entre ellos fuere débil, y en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Está entendiendo por qué Miqueas está diciendo que Israel va a tener cuernos de hierro y uñas de bronce? ¿Quién está detrás de ese poder potente de Israel? ¡Wow! Es Dios. Mire, Zacarías lo dice literalmente, claramente. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. 9. Y en aquel día yo procuraré. ¿Quién se va a encargar de hacer esto? ¿Quién es el sujeto en todo el contexto? Es Jehová.
y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Zacarías? Júntense nomás. Eso le está diciendo a las naciones. Hermano, siempre les he dicho, traten de ver el reportaje de la guerra de los 6 días. Eso fue contemporáneo. En esta era, si no me equivoco, en el 67. Interesante. Ahora, note por favor el versículo 10. Y derramaré, ¿en qué contexto? Aquel día. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí. Hermano, esto es increíble. Cuando yo estaba leyendo y empezaba a leer, decía, wow, increíble, Jehová, tremendo lo que va a hacer con Israel. Pero miren lo que está haciendo el autor, Zacarías, muchos años antes que apareciera la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que está diciendo, y mirarán a mí. Si yo entiendo la lógica gramatical, ¿quién es mí en el contexto? No. ¿Quién es mí en el contexto de Zacarías? Hermanos, es Jehová. He aquí, yo pongo en aquel día, yo pondré, dice Jehová, yo pondré a los capitanes, yo libraré. Y después llega el versículo 10 y me está diciendo, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Jehová fue traspasado? ¿Quién fue traspasado? Hermano, ¿se da cuenta qué increíble este pasaje? Y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Por qué? Porque ¿quién viene en la segunda venida? Es Cristo. Ahora, avanzo, para no quedarme ahí. Note por favor, vuelvo a repetir. Avancen su vista aquí por un momento. Los últimos pasajes de este recuadro. Tengo 2 citas aquí que necesariamente vamos a verlas, pero son del Nuevo Testamento. Qué interesante. Mencionó una palabra, intertextualidad. En la Biblia hay una cosa que se llama intertextualidad. Todos los profetas, todos los autores bíblicos, Antiguo y Nuevo Testamento, están de acuerdo. ¿Quién es el editor de ellos? Lo escucho con un poco de temerosidad. El editor de los autores del Antiguo Testamento es el Espíritu Santo. No hay un editor diferente en el Nuevo. Es el mismo. Y todos apuntan a lo mismo. Miren, acompáñenme por favor a Mateo 25. Mateo 25. Perdón, vamos a Mateo 24. Mateo 24 al tiro. Y yo les voy a leer súper rápido Mateo 25. En el contexto, ¿cierto?, de lo que está aconteciendo. Jesús está diciendo estas palabras. Vayan ustedes a Mateo 24, se quedan ahí. El versículo 31 de Mateo 25 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas. ¿A dónde hemos escuchado este concepto? Reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y mire lo que dice el 34 del capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino. ¿Qué reino? Si ya está el reino. ¿A qué reino se está refiriendo? Mire, por favor, vuelva a Mateo 24, versículo 29. Note por favor y ponga atención en esto. E inmediatamente después de la tribulación. ¿Qué tribulación, Señor Jesús? Versículo 21. Porque habrá entonces, ¿qué tipo de tribulación? Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni... Eso no tiene nada que ver con la destrucción del templo del año 70 después de Cristo. Los preteristas piensan que esa gran tribulación ocurrió al 70. Nada que ver. No le llega ni a los talones a lo que está diciendo todo el cuerpo apostólico y el cuerpo profético de las Escrituras. Note por favor al versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿A dónde leímos esto? ¿Dónde leímos esto? Sigo leyendo. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán
todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, ¿cómo? Con poder y gran gloria. ¿Quiénes van a temer? Las naciones de la tierra, pero aquí se menciona como las tribus de la tierra. Y note por favor el 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. ¿Y qué dice usted? ¿Qué lee ahí, hermano? Y juntará, ¿a quién? De los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué se parece la palabra juntar? Miren, acompáñenme por favor a Marcos. Marcos capítulo 13. ¿Se está dando cuenta qué está haciendo Jesús? ¿A quién se está refiriendo en el texto? Marcos capítulo, por favor, 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, versículo 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, ¿cómo se conoce la gran tribulación en el Antiguo Testamento? Como el día de Jehová, tiene relación directa con eso. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, lo mismo. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. ¿Cómo vino el Señor en Belén? Humilde. Hermanos, el Rey de Reyes, el Creador del universo, nuestro Señor, ¿sabe dónde nació? En un pesebre, hermano. Pero ¿cómo viene ahora? Con gran poder y gloria. ¿Lo cree usted? Amén. Miren lo que sigue diciendo. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. 27. Y entonces enviará sus ángeles y juntará ¿a quién? A sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Quiénes son esos escogidos? Acompáñenme a Lucas 21. Lucas 21, por favor. Lucas 21:7. Lucas 21:7. Hermanos, ¿quiénes son estos grupos que Dios ordena a sus ángeles reunir? ¿Quiénes son? Miren el versículo 7. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él está hablando de la destrucción del templo y de su venida. Mirad, 8, que no seáis engañados. ¿A quién se está refiriendo? Note por favor el versículo 12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿A quién está hablando el Señor en el contexto? A sus discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Obviamente, valga la redundancia, los 12 y otros más también. Y esto os será ocasión para testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Lo que está haciendo Jesús es interesante. Está hablando a su generación directa, pero ¿a quién está hablando directamente? Es a los judíos. Y él está diciendo, cuando ustedes vean estos acontecimientos, es evidente que los judíos del tiempo de Jesús no vieron los antecedentes y no vieron lo que va a acontecer aún en el futuro. ¿Por qué razón? Es porque murieron. Pero Jesús se refiere a ellos. Note por favor, 16, más seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos. Si usted continúa leyendo, 21, entonces los que estén en Judea, ¿dónde está Judea? Israel, ¿cierto? Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿A dónde se escribieron? Hermanos, acompáñenme por favor, salte la página, ¿cierto? En el versículo 24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Quiénes están, cierto, en la palestra? Es el pueblo de Israel y las naciones. ¿A dónde hemos leído esto? 25. Entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas.
desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. 27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Note por favor el versículo 28 con atención. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿A quién está refiriéndose? Mire, le está diciendo, está hablando con sus discípulos, pero mire lo que le está diciendo. Esos discípulos murieron, no vieron el cumplimiento de todas estas profecías. Pero miren lo que les dice después, cuando está mencionando, miren, cuando vean al Hijo del Hombre venir con gran gloria, y cuando ustedes vean que estas cosas están sucediendo, entonces, erguíos y levantad vuestra cabeza. Hermanos, ¿qué significa la palabra erguirse? Pararse, ¿cierto? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra, lo que corresponde a ustedes, vuestra, ¿a quién está hablando? Díganme ustedes. Porque vuestra redención está, dice el texto, cerca. ¿Quiénes son las personas a quienes se está dirigiendo el Señor? Escucho tenuemente por ahí. ¿A qué tiene en mente tomando en cuenta todo lo que está diciendo en el contexto y también en el contexto general de lo que estamos estudiando los profetas? Sigo leyendo. Miren. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 29. También les dijo una parábola. Les dio otra parábola para que estén más claros todavía. Mirad la higuera. ¿Dónde se da la higuera? ¿Dónde se da este árbol? Era común. Jerusalén. Miren. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos sabéis vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, ¿quiénes son los vosotros en el contexto? Sus discípulos, pero ¿quiénes específicamente, hablando del contexto de su nacionalidad? ¿Quiénes son? Los hebreos, los judíos, hermanos. Note por favor el texto. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, ¿qué cosa? Las catástrofes, los juicios, la venida del Señor en poder y gloria. Cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, ¿qué cosa? Alcanza a leer ahí. El reino. Pero si no hay reino después. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Juicio y restauración. ¿Qué es restauración? ¿Acaso no es el reino? Eso es lo que están diciendo todos los profetas. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Volver a reafirmar el concepto simplemente de lo que los profetas habían dicho. Por eso el Señor Jesús insiste, escudriñar ¿qué cosa? Las Escrituras. ¿Por qué ustedes son tan, dice, hablando a los fariseos, rebeldes en escuchar lo que los profetas han dicho? Y miren qué interesante lo que dice aquí. Vosotros, ¿cierto?, se refiere al pueblo de Israel, mis queridos hermanos. Por eso que en el versículo 28 dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Qué redención? Cuando Dios los rescate. Ahora, antes de pasar al último punto, hay otra reunión que se menciona en la Escritura. ¿Se acuerda de qué reunión? Es importantísima. ¿Puede ser los cielos? Sí. ¿Cuántas reuniones hemos constatado en el contexto de los profetas menores? Dios reúne o las naciones se reúnen. Sabemos que ellas piensan que están reuniéndose, pero ¿quién las reúne? Dios. Hay otro concepto de reunión que se refiere a quién? A Israel. Israel se reúne, pero ¿quién está reuniendo a Israel? Dios reúne a Israel, hermanos, para juicio en el tiempo de la gran tribulación, pero también ¿para qué? Para salvación, para restauración de su pueblo. Ahora, hay otra reunión importantísima en el Nuevo Testamento. Por favor, vaya a 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses, solamente lo quiero mencionar súper rápido porque no me quiero meter ahí. Recuerden que posteriormente que estudiemos todas las profetas menores, yo voy a volver a Tesalonicenses para enseñar conceptos escatológicos que claramente Pablo menciona ahí. 2 Tesalonicenses capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 2.
Miren lo que dice el versículo 9 del capítulo 1, versículo 8. Perdón, versículo 6 en adelante, del capítulo 1. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Siempre los creyentes han pasado tribulación. Versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con todos nosotros cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. 10. Cuando venga en aquel... Hermano, aquí se está refiriendo el apóstol Pablo. Perfecto. Al clímax del día de Jehová, que es la venida del Señor. Versículo 1 del capítulo 2. ¿Cómo empieza diciendo Pablo? La siguiente información. Pero, ¿qué es un pero en un relato o en un pasaje o en un párrafo? Es una conjunción adversativa. Miren, les voy a decir otra cosa ahora. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra, ¿qué cosa? Reunión. ¿Qué otra reunión es importante aparte de las que hemos visto? La reunión que va a tener el Señor Jesucristo, ¿con quién? ¿Con Israel? Con su iglesia. ¿Cuál es la confusión que tienen los destinatarios de la epístola de Pablo a los tesalonicenses? Él tiene que clarificar y decirle, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué es el día del Señor en el contexto del Antiguo Testamento? Las reuniones que tiene Dios ¿con quién? Díganme ustedes, ¿con las naciones? Con Israel. En ambos casos, para juicio, y en el caso de Israel, para disciplina, pero también para restauración. Hermano, ¿está entendiendo? ¿Está entendiendo cómo los autores del Antiguo y del Nuevo están totalmente de acuerdo? Ahora, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo, no os dejéis de vuestro modo de pensar, en el sentido de que el día del Señor ya es, lo están viviendo. No se confundan, hay diferentes conceptos, diferentes reuniones. Después vamos a estudiar esto más a profundidad. Pero note por favor lo siguiente. El último versículo. Vaya a Miqueas nuevamente. Miqueas capítulo 5. Nos queda un solo versículo. El tercera hora. Es una hora inminente porque el profeta ahora nos vuelve a decir, vuelvan acá ahora. Me vuelvo a referir al contexto directo. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Entiende, hermanos, que ese ahora es el ahora histórico también? Porque el profeta dice, esta es la visión que acabo de decirles de lo que va a acontecer en el futuro. Pero vuélvanse ahora, lo que está ocurriendo ahora es esto. ¿Por qué les pide que se rodeen de muro? Es porque Babilonia ya está a las puertas. Ahora, aquí una pequeña pregunta. ¿Por qué le dice Miqueas que se rodeen de muros? ¿Por qué razón? Acompáñenme por favor, las últimas citas. Reyes, Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años. Pero Joacim era rey de Israel, de Judá. Pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, los caldeos son los babilónicos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Entre ellos, ¿quién? Miqueas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. ¿Qué está diciendo el autor de Reyes? Nos está hablando, noten aquí por favor, del primer sitio militar de Babilonia. Miqueas dice, rodéate de muros.
Viene un primer sitio militar. Note por favor ahora, versículo 10, ahí en el mismo capítulo, versículo 10. Ya en el tiempo de Joaquín, no es Joacín, es Joaquín, versículo 8 y 9. Este hizo lo malo también, versículo 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra las ciudades cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Ahora, segundo sitio militar. Ahora, note por favor el versículo 17 del capítulo 24. Porque Miqueas dice que, ¿acaso no tienes rey? Rodéate de muros. Y menciona algo referente a lo que le aconteció a este tercer rey, cuando señala, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel, que se refiere a Sedequías. Note por favor el versículo 17. Y el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín a Matanías, su tío, y le cambió el nombre por el de Sedequías. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Ahora, note por favor el versículo 19. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho. Sáltese al versículo 3 del capítulo 25, a continuación. ¿Qué le pasó a Sedequías? Miren, a los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya en brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino de Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. ¿Qué pasó con Sedequías? Note el versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías, ¿qué le hicieron? Le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron, ¿dónde? A Babilonia. Hermanos, conclusiones. Tengo solamente 2 conclusiones. Acompáñenme a Ezequiel 37. Ezequiel 37. 2 conclusiones generales. Y les voy a pedir, por favor, va a estar esto grabado, que lo lea en casa, porque no voy a leer más, solamente un versículo aquí, nada más, y otro más en la segunda conclusión. Ezequiel 37, 21 al 28, lo voy a pedir que lo abran en su Biblia y lo lean en su casa. Pero yo solamente me voy a remitir a 3 versículos y uno en especial. Note por favor el versículo 37, 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a los cuales fueron, y los recogeré de todas las partes y los traeré a su tierra. ¿Se acuerda de lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Se acuerda? Los traeré, es muy parecido, de hecho es lo mismo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Note por favor en este pasaje. Lo que vemos aquí es que en Ezequiel Dios reúne a su pueblo y los trae a su tierra. Versículo 23, miren. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Usted después lee todo el pasaje. Yo estoy leyendo estos versículos puntuales. ¿Qué está diciendo aquí? Increíble. Nota aquí, por favor. Ezequiel 37, 23. Dios los capacita espiritualmente. ¿Cómo va a capacitar? ¿Cómo va a hacer que Israel ande en los caminos del Señor de una vez por todas, hermano? ¿Cómo puede hacerlo? ¿Se acuerda que Joel menciona el derramamiento del Espíritu Santo? Ahora, nótese por favor el versículo 25. Nótese por favor el versículo 25. ¿Qué está diciendo Ezequiel aquí mirando hacia el futuro? Versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿Qué significa para siempre?
Pregúntele después a Germán, ¿cierto? Es muy difícil esta palabra, para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. David murió, así que te informo que David murió. Y ustedes saben a qué se refiere el profeta Ezequiel. Pero yo quiero fijarme solamente en el versículo 28. Hermanos, y les pregunto, y esta es la primera conclusión, ¿qué desea Dios que las naciones sepan, ¿cierto? De acuerdo a Ezequiel 37, 28, ¿qué desea Dios que las naciones sepan? Y de paso, ¿qué desea Dios que usted también sepa? Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico ¿a quién? Y noten por favor lo que dice. Estando mi santuario en medio de ellos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es un santuario? Escucho por ahí. Un templo. Pero es que no va a haber templo. Continúo con el segundo. ¿Va a haber templo o no va a haber templo? Les tengo una duda, les dejé una duda. ¿Cómo termina Ezequiel sus 8 capítulos, hermano? Describiendo qué cosa. Pero eso vamos a verlo después. Lo vimos una vez. Mi última conclusión, ahí tenemos, Dios reúne, los trae a su tierra seguros y habita con ellos, es increíble. Sabemos que es Cristo el que está ahí, sin duda, mis queridos hermanos. Y la última conclusión, espiritual. Segunda Reyes 24. Última vez, paciencia, y con esto terminamos. Segunda Reyes 24. Esto me parece también importante destacar. ¿Qué quiere Dios que sepan las naciones? Que Dios santifica y aparta y restaura ¿a quién? A su pueblo. Eso es lo que Dios desea que las naciones sepan. Pero son rebeldes y no quieren, obviamente, someterse por medio de lo que Dios exige. Bueno, lo van a hacer igual, por medio de los juicios de Dios. Reyes, Segunda Reyes 24. Miren el versículo 17 y 19. Eso es lo que hizo Sedequías. ¿Cuál fue la ética de Sedequías frente a Dios? El versículo 19 grafica un concepto que se repite en la mayoría de los reyes, con excepción de un par de ellos, entre ellos Josías. De allí que muchas mamitas le pongan a sus hijos Josías, increíble. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. ¿Cuál fue la ética de Sedequías frente a Dios entonces? Horrible. Hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Cuál fue el castigo de Dios a Sedequías según el versículo 20? Y con esto termino. Lea ahí con calma. ¿Cuál fue el castigo de Dios a Sedequías según el versículo 20? Nos dice el versículo 20. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. ¿Y qué hizo Sedequías? Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Miren la tontera que hizo Sedequías. ¿Qué hizo? Se rebeló contra la última persona con la cual tenía que rebelarse en ese contexto. ¿Qué le pasó a su familia? Los mataron. ¿Qué le pasó a él en su rostro? Le sacaron los ojos. Hermanos, ¿cuál es la lección espiritual de esto? Miren qué interesante, porque este concepto se ve en el Nuevo Testamento. En vez de volver sus ojos a Dios, Sedequías se rebeló contra el rey de Nabucodonosor. Esto es súper terrible. Es como que si tú cruzaras la línea del tren en el paso lineal y te quedaras ahí porque no estás de acuerdo con el sistema. ¿Qué te va a pasar? Va a pasar el tren. Hermanos, Sedequías hizo algo terrible. Se rebeló contra Dios. No hizo la voluntad de Dios. Pero hizo algo que uno puede decir, pero qué ilógico. Se fue en contra del rey babilónico que venía, ¿cierto?, a destruirlo. ¿Y qué revela eso, hermanos, en el fondo? Sí, muy bien, la imprudencia. Pero noten esto, porque esto se nota claramente en el Nuevo Testamento y lo vimos el miércoles nosotros con los hermanos en nuestro culto ahí en Victoria. Él hace algo que es, uno dice, pero ¿cómo está haciendo eso? En vez de volver a Dios, está yendo a la destrucción. ¿Es que acaso no ve? ¿Es que acaso no se da cuenta? Hermanos, ¿en qué sentido el juicio de Dios está presente ahí?
es que Dios endureció el corazón de Sedequías. ¿Se acuerda de Faraón? ¿Qué pasó con Faraón? Él tenía duro su corazón, pero Dios también endureció su corazón. ¿Qué dice Romanos cuando habla de los que no quieren obedecer al Señor? Dios los entrega, ¿a qué cosa? A su propia perdición. Sedequías, en vez de poder buscar el rostro del Señor, como un toro desbocado, se va en contra del poderoso imperio asirio. ¿Y cómo termina? ¿Qué hace el pecado, hermano? Te ciega. ¿Qué hace el pecado? El pecado te ensorbece, te trae soberbia. No te das cuenta de lo que es correcto. Y de la misma manera que Sedequías, piensas que tienes libertad, pero vas directo a las rocas. Hermanos, la lección espiritual, hay lecciones teológicas. Dios nunca ha abandonado a su pueblo, jamás, y no lo va a hacer. Lecciones espirituales, siempre es bueno seguir y obedecer antes al Señor que después ver con lágrimas el desastre que ha ocurrido producto de nuestra propia rebeldía. Lo peor, cuando alguien no quiere obedecer a Dios, lo que hace Dios, y Sedequías es el ejemplo, él va a ir en contra de algo que es terrible. Y no se da cuenta, podrían haber dicho las personas, va en contra del rey de Babilonia. Bueno, lo que vemos ahí es juicio directo de Dios. Cuando alguien no hace caso al consejo de Dios, lo que hace al Señor es entregarlo a su propia perdición. Que el Señor nos libre, hermanos, de eso.